Es un gusto siempre estar aquí con ustedes para compartir una reflexión de la palabra del Señor. Traigo un video para mostrárselos, pero yo no sé hacer videos todavía. Y le pedí a uno de los muchachos de la iglesia que me lo hiciera. Y me dijo el pastor Jorge que dure 3 minutos, máximo 5, pero me lo hizo de 15. ¿Verdad? Yo le di un montón de fotografías para que las pusiera y todo eso. Y me dice, pastor, el video duró 15 minutos. Dije, bueno, ahí que el pastor Jorge luego se los enseñe. Es más o menos lo que hemos estado trabajando, ¿verdad? Es nuestra historia, ¿verdad? De la iglesia. Y este año, hermanos, ha sido de mucha bendición para nosotros, de retos, ¿verdad? Hemos trabajado, hemos tomado desafíos, ¿verdad? Para servir al Señor. Dios ha puesto inquietudes en nuestro corazón para engrandecer su nombre y ganar gente, ¿verdad? Para el reino del Señor. Y tenemos 3 meses aproximadamente que Dios puso una inquietud en mi corazón para ir a compartir el pan. Cada primer domingo de mes nosotros vamos y compartimos el pan a los diferentes hospitales de la ciudad. Hemos visto la necesidad que hay. Tenemos un tiempo de reflexión en la mañana, el domingo, cada primer domingo. Y después de ahí, en la tarde, a las 7 de la tarde, nos juntamos casi toda la iglesia. Hacemos un montonón de gente, hacemos ahí en el hospital, nos vamos todos, llevamos una charola, entregamos tratados, 2 hermanos entran a la clínica, al hospital, donde está la gente encamada, enferma, a invitarlos a que salgan a cenar, unos taquitos, un atolito, un cafecito, refrescos. Este mes pasado llevamos ¿cómo se llama, Rocío? Un termo de este tamaño, que por cierto nos lo regalaron ustedes, lleno de puro atole champurrado, y se acabó porque era gratis, ¿verdad? Los tacos gratis, y la gente está agradecida, y adentro otros hermanos entran al hospital y oran por los enfermos, los ponen en las manos del Señor. Nos han pasado experiencias muy, muy, muy bonitas, ¿verdad? Y escuela de verano. Tuvimos nuestra escuela de verano este año y fue un éxito, que verán ustedes las fotos que les mandamos, agradeciéndoles todo el apoyo que ustedes nos dieron, hermanos, para ganar esos niños, ¿verdad? Ver la cara que ellos ponían cuando les entregábamos un regalo, que a lo mejor para ustedes no fue costoso, pero para ellos vale todo el oro del mundo, ¿verdad? Y por ahí les vamos a estar, el pastor les va a estar enseñando fotografías de lo que pasó en esta escuela de verano. ¿Cuántos niños tuvimos, Rocío? Como 85 niños, ¿verdad? A todos les dábamos un refrigerio todos los días, les dábamos agua, les dábamos fritos, les dábamos una clase, tuvimos clase de adultos muy concurrida, ¿verdad? Yo me sorprendí porque este año yo no fui maestro. En la escuela de verano pusimos una persona y terminaban las clases y la que estaba dando la clase seguía llevando a la gente para que tuvieran un encuentro con el Señor. Y hubo gente que iba pasando por allí, miraron el bullicio que había y se acercaron, y toda la semana estuvieron ahí con nosotros. Sus hijos estuvieron ahí escuchando las enseñanzas. Metimos un barco, o no, ¿cómo se llaman? Una lancha. La metimos en el lugar, en el templo adentro, así en la plataforma de arriba, y ahí les tomamos fotos a los niños. Lo van a ver, y queremos darles muchas gracias, muchísimas gracias por todo el apoyo que ustedes nos han dado a eso, ¿verdad? La iglesia está muy agradecida con ustedes, hermanos, por todas las bendiciones que nos han dado durante todo este tiempo, hermanos. De veras que les doy un aplauso a ustedes, porque Dios ha sido bueno con nosotros, ¿verdad? Y los ha usado a ustedes para bendecir a la familia allá en México, hermanos, a la iglesia del Renuevo de México. Ya la iglesia ya no es tan rosa, ahora es el color Pepto-Bismol, porque el sol se la está acabando, ¿verdad? Pero bueno, vamos a entrar un poquito en una reflexión, ¿verdad? De la palabra del Señor. Me dijo el pastor Jorge, desde que me comentó para venir a este lugar, me puse nervioso. Les voy a decir por qué.
porque puso un post, dijo, y el pastor César estará aquí compartiendo una palabra, que llegará a tu corazón y que tocará tu corazón, y me puse nervioso, dije, ¿en qué problema me acabo de meter? Pero yo creo que Dios ha puesto algo en mi corazón y quiero compartírselos el día de hoy. Ahí en el primer libro de Samuel, en el primer libro del profeta Samuel, en el capítulo 30, versículo 6. ¿Alguna vez usted se ha sentido solo? A ver, que me acomodo esta cosita. Estoy aprendiendo a usar estas cosas, así es que no se vaya a reír de mí si me equivoco aquí en algo, ¿verdad? ¿Ya lo tienen? Amén. Dice, yo voy a leer desde el versículo 1. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente con que él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Anoaim, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortalecía en Jehová su Dios. En otra versión dice, en el Señor su Dios. Diga conmigo, Dios bendiga su palabra en mi corazón. Dígale al que está a su lado por ahí, voltee, deje la Biblia ahí en un ladito y dígale al que está a su lado, le doy gracias a Dios que no me parezco a usted. No nos parecemos, aunque yo siempre he dicho que mi esposa y Lupita son muy parecidas, ¿verdad? Pero no tienen los mismos gustos, ¿verdad? A Lupita le gustó un altote y a Rocío le gustó un chaparrito, ¿verdad? O sea, podemos tener algunos rasgos físicos, pero no nos parecemos. O sea, no tenemos los mismos gustos, no tenemos las mismas actitudes, no tenemos el mismo carácter, no tenemos, somos totalmente diferentes de los otros, ¿verdad? Algunos dicen, yo cuando sea viejito me quiero parecer a mi esposa. Pues sigue soñando, hermano, ¿verdad? Porque nuestras mujeres son muy bonitas y tenemos la esperanza de ser tan bonitos como ellas, pero seguimos soñando. Pero no nos parecemos absolutamente en nada. Pero creo que en la vida todos tenemos una historia triste que contar. Levante su mano el que tenga una historia triste que contar. Alguien en lo que sí nos parecemos y lo tenemos en común es en esos momentos que hemos vivido, un momento trágico, un momento solo, un momento de angustia, un momento de soledad. Yo creo que es el idioma universal el que cada uno de nosotros tiene una historia que contar. Sea triste. Es más, algunos dijeron, tenemos más historias tristes que alegres para contar. Creo que todos en la vida, hermanos, nos ha tocado vivir momentos de angustia y de soledad. Nadie se pone contento cuando a la 1 o 2 de la mañana le llaman por teléfono. Nuestra mente luego piensa, suena el teléfono, ¡ay, Dios mío, qué habrá pasado! Y empezamos a imaginarnos
nuestros hijos, nuestros hermanos, alguien que anda en carretera, híjole, estoy con la angustia. Y suena el teléfono a la 1, 2 de la mañana y me dice, ay, qué rico, sonó el teléfono, a ver a quién le pasó algo para gozarme con él. ¿Verdad que no? Nadie, hermanos. O sea, nuestra mente luego corre pensando hacia lo malo. Y es ahí donde entran momentos de angustia, entran momentos de desesperación. Yo decía el otro día, todos los jóvenes tienen el clásico no me pela, ¿verdad? Todos alguna vez nos enamoramos de alguien que no nos hizo caso, ¿verdad? Todos tenemos, y una vez lo dije en un congreso de jóvenes, todos tenemos el clásico no me pela. Alguien no nos hizo caso un día, y eso como jóvenes, como muchachas, entró un tiempo de desesperación, de soledad, porque no lo querían, porque lo rechazaron. Cuando los jóvenes están platicando del futuro, que va a vivir con Panchita y ella va a vivir con Panchito, pero un día muy normal, de esos labios carnosos, bonitos y tiernos de Panchita, salen las palabras hacia Panchito y le dice, ya no te quiero, ya no quiero nada contigo. Y ahí es donde entra el tiempo de soledad. Cuando una enfermedad llega a nuestros hogares sin ser invitada y tenemos que lidiar con esa enfermedad de un ser querido, son tiempos angustiosos, son tiempos de soledad, son tiempos en que no quisiéramos que se volvieran a repetir. Pero la angustia, hermanos, dijo alguien por ahí, la angustia en los problemas son parte de los problemas de la vida. La soledad, los padres cuando los hijos se van, cuando nuestros hijos se rebelan, cuando un hijo viola los principios que les hemos enseñado, son tiempos de soledad. Cuando al papá le dan la trágica noticia de que ha sucedido algo con uno de sus hijos, cuando un hijo se rebela y viola los principios y las reglas del hogar, nadie hace una fiesta porque un hijo cometió un error, porque un hijo está en drogas, porque un hijo fue hecho preso. O sea, son momentos en que todos, de alguna o de otra forma, nos hemos sentido solos. Por eso cuando la soledad llega a nuestra vida, cuando la soledad viene a nosotros, son momentos que marcan la historia de nuestra vida. Son momentos en los que vamos a determinar qué tanto confiamos en Dios o qué tanto nos alejamos de Dios. Es ahí en ese momento, o son esas situaciones que nos pueden permitir, mis amados hermanos, tener una relación más íntima con Dios. Dijo un predicador, el tiempo de soledad me acerca más a la presencia de Dios y a disfrutar más el momento en los brazos del Señor. Es en estos momentos cuando nosotros podemos determinar si nos acercamos a Dios o nos alejamos de Dios. Todo depende de la forma en que nos enfrentemos a los momentos de soledad. Me encanta esta historia que está en el libro de Samuel. Y quiero considerar 3 ejemplos muy sencillos. No espere la gran enseñanza como nos la da nuestro hermano, el pastor Jorge. Para mí él es un maestro. No entiendo por qué él está sentado y yo estoy aquí enfrente de ustedes, ¿verdad? Pero bueno, hoy Dios lo quiso hacer así. Pero la Biblia dice que David, hermanos, fue a pelear una guerra que no era la de él. Él se hizo amigo de Aquís, el rey de los filisteos. Y ellos iban a la batalla, iban a ir a la guerra. Y David, hermanos, por buena gente, junta a sus 400 hombres y les dice, vamos con los filisteos, vamos a ayudarles a la batalla, vamos a pelear junto con ellos para que Dios les dé la victoria a ellos. Y también nosotros nos alzamos nos traemos parte del botín. David tenía 400 hombres. Y los junta y se los lleva y está ahí para pelear con los filisteos, pero lo reconocen y dicen, oye, ¿no es este David el que una vez nos mató a nuestro mejor guerrero, a Goliat?
¿No es este muchachito el que un día con una honda mató a Goliat y luego a él fue el que le cantaron hace tiempo? David mató a sus 10,000 y Saúl a sus miles. Y empiezan a desconfiar de él al grado de que le dicen, no, esta batalla no es la suya, usted se me va para su casa. Y David, hermanos, de ir a la batalla, lo corren de una pelea. Oiga, los filisteos no les gustaba que les hicieran un montón, ¿verdad? Yo nunca he peleado, pero si yo un día voy a pelear y alguien me quiere echar la mano, yo le voy a decir que sí, porque yo no sé pelear. A David le dijeron, no, usted se me va para su casa. Esta guerra no es la suya, váyase para su casa. Y al regreso, cuando venían al regreso, los de Amalek, dice la Biblia que llegaron por atrás. Se lo estoy contando muy a mi estilo, ¿verdad? El pastor me dijo que tomara el tiempo que quisiera. Se lo estoy contando a mi estilo. Se regresa, viene por atrás. Y cuando David llega a donde él vivía, hermanos, se da cuenta que todo estaba quemado. Todo lo quemaron. Usted se gozaría, usted diría, gloria a Dios porque se me quemó la casa. ¿Verdad que no? Usted diría, ay, qué bueno es el Señor porque todo se me hizo cenizas. Cuando David llega, mira todo quemado. Llega y lo mira todo devastado, pero lo más triste para David es que no estaba su familia. Y al no encontrar a su familia, los 400 guerreros que David traía junto con él, se pusieron a llorar. A llorar. ¿Alguien ha llorado? ¿Alguien ha visto un hombre llorar? Pero llorar hasta que se le acaben las fuerzas. Dice la Biblia que esos 400 guerreros lloraron hasta que se le acabaron las fuerzas. Yo no puedo imaginarme un hombre alto, fornido, soldado. Dicen que los soldados los entrenan para ignorar el dolor, para ignorar a veces hasta los sentimientos, y los enseñan a amar a su patria y los enseñan a dar su vida por su patria, por su país. Pero estos hombres soldados se agarraron llorando hasta que se les acabaron las fuerzas. ¿Sabe por qué? Porque les habían robado a sus familias, les habían robado a sus hijos, les habían robado a sus esposas, les habían robado lo que tenía, sus pertenencias, las habían quemado y se quedaron solos totalmente. Y empezaron a llorar. Y empezaron a llorar y a llorar y a llorar hasta que se les acabaron las fuerzas. Una ocasión, año del 2010, yo lloré y yo sentí que mis fuerzas se acabaron por la muerte de mi abuelo paterno. Me tocó 3 años cuidarlo, bañarlo, limpiarlo, asearlo, rasurarlo, cortarle el pelo por 3 años. Iba en la mañana a limpiarlo, a cambiarlo, iba a mediodía a levantarlo al baño, iba en la noche a acostarlo y lo volvía a cambiar. Por 3 años yo tuve una relación tan estrecha con mi abuelo que el día que murió me tocó estar frente de él. Estuvimos todos ahí en la casa cuando mi abuelo estaba a punto de terminar. Y cuando vimos que dejó de respirar, yo sentí tanta soledad que dice mi esposa, yo te miraba que entrabas y salías y entrabas y salías, porque no sabía qué hacer. Pero cuando me tocó llorar por la muerte de mi abuelo, lloré y yo sentí que las fuerzas se me acabaron. Me quedé sentado y lloré y lloré y lloré y las fuerzas se me acabaron. No tenía más cómo llorar. Pero dice la Biblia que esos hombres lloraron hasta que las fuerzas se le acabaron. Pero hay un detalle en esos hombres. Y la Biblia dice que ellos pensaron en matar a David. Yo creo que ellos pensaron, no, es que si tú no nos hubieras sacado de aquí, y cuando vinieron los amalecitas, aquí estuviéramos nosotros para defender a nuestras familias, y otro gallo hubiera cantado porque nosotros somos soldados, y ya ellos los agarraron indefensos. Pero estaban llorando, llorando y llorando y llorando hasta que se les acabaron las fuerzas. Cuando David vio esto y cuando David se da cuenta de que lo quieren matar, no hizo una fiesta, ¿verdad? No hizo una fiesta. Me gusta lo que dice, y David se fortalecía
en el Señor. O sea, cuando más solo se sintió David, en el momento más angustioso de la vida de David, David tomó la mejor decisión: acercarse al Dios que él estaba sirviendo. Y dice, se fortaleció en el Señor. Los momentos de angustia y de soledad, mis amados hermanos, amada familia, en los momentos más tristes de nuestra vida, el único que nos puede ayudar es Jesucristo, amén. El Hijo de Dios es el único que nos puede ayudar en esos momentos más angustiosos. Me gusta una frase de Dante Gebel que dice: los desiertos se viven en soledad. Ni la esposa ni los hijos nos va a poder consolar en un momento de soledad. Solamente Jesucristo es el único que puede ayudarnos en los momentos de angustia y de soledad. Amén. ¿Qué hizo David en ese momento? Se fortaleció en el Señor su Dios. En vez de llorar junto con los otros 400, este hombre decide fortalecerse en el Señor. Y hay luego que el pastor les cuente el resto de la historia. Así que se los dejo de tarea. Después de que se fortaleció, peleó, recuperó su familia, recuperó sus hijos, y los demás recuperaron lo que tenían. Amén. Es que cuando nos fortalecemos en el Señor, en los momentos de soledad, la fortaleza de Dios no se hace esperar cuando nosotros la requerimos, hermanos. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No nada más en los días de bonanza, sino en los días de angustia y de dolor. Él prometió estar con nosotros. Amén. ¿Cuál es la mía? Esta, gracias. El siguiente ejemplo que yo quiero compartirles, el apóstol Pablo. ¿Qué podemos decir de Pablo el apóstol? Me gusta lo que le escribe Pablo a Timoteo. Él le dice que en su primera defensa, cuando estaba para defenderse, pero me gusta lo que dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. En 1 Timoteo 4, 16, 17, sino que todos me desampararon. No se ha tomado en cuenta, dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fortaleza, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Cuando Pablo tuvo que presentarse, hermanos, ante el emperador para ser juzgado, todos sus amigos, a los que consideraba sus hermanos, a los que consideraba su uña y mugre, porque mejor me entiendan, Pablo tenía amigos muy entrañables como Silas, ¿verdad? Eran uña y mugre, además hasta los metieron a la cárcel y los metieron juntos, ¿verdad? Eran tan amigos que dijeron: no, Pablo, yo no me separo de ti. No, Silas, yo tampoco. Y oiga, ahora hasta las falsas doctrinas dicen que Pablo y Silas eran esposos. Yo digo que cuando lleguemos al cielo no es cierto, pero me lo imagino. Ahora yo soy muy dado a la imaginación. Cuando estemos en el cielo, Silas va a estar con un garrote para agarrar a todos los que le dijeron que él era la señora de Pablo. Órale, ¿verdad? Les va a dar sus garrotazos. Yo soy hombre, va a decir Silas, ¿verdad? Alguien dijo: Pablo y su esposa Silas, allá se las van a ver con Silas, hermano, ¿verdad? Dice la Biblia que Pablo se quedó solo, hermano. Solo. Hay una historia que a mí me gusta en el libro de los Hechos, capítulo 16, y no la apunté, pero ahorita se me ocurrió, ahorita se me vino a la mente. Cuando Pablo es azotado por haber liberado a una muchacha divina, dice la Biblia que azotaron a Pablo y los metieron en los calabozos, los metieron en el cepo, ¿verdad? Y estaban ahí atados Pablo y Silas. Les digo que siempre andaban juntos. Y ahí en el cepo, Pablo y Silas estaban, diga conmigo, solos. Pero no nada más estaban solos, estaban solos.
No estaban re solos, estaban mega solos. Estuve viendo más o menos, no sé si lo agarré de buena fuente, no sé, pero dicen que el cepo era como un pozo, ¿verdad? O sea, no era una celda, era un pozo donde los metían. Y ahí estaban solos. Y dice ahí el escrito que yo me encontré por ahí, que cuando Pablo y Silas los meten en el cepo, los encadenaron de manos y de pies por más o menos 14 horas. Y estaban así, en esta posición, encadenados. Y estaban solos. Y Pablo está encadenado con Silas, tal vez estaban de frente a frente. Imagínenselos azotados, ensangrentados y solos. Y aparte, encadenados. Y cuando uno trae una herida, cuando alguien se hace una herida y le cae sudor, qué rico se siente, ¿verdad? ¿Alguien siente rico? ¿Alguien se ha hecho una herida y que le caiga sudor? Es como si le cayera alcohol en la herida viva, ¿verdad? Imagínenselos allí, hermanos. No crean que tenían aire acondicionado, allá en el cepo. Pero estaban solos. Y yo ahorita me imaginé un cuadro de Pablo. Ahí en el cepo, con Silas. Ahí se hicieron pipí, se hicieron popó. Pero estaban solos, encadenados. Pero en la noche, estos hombres se les ocurrió hacer algo. No clamaron, cantaron. Amén. Cantaron a Dios. O sea, en el momento de soledad, en ese cepo, en esa prisión, en ese lugar donde los azotaron hasta que se cansaron, ni siquiera les hicieron un juicio porque eran ciudadanos romanos, ni siquiera les hicieron eso, los metieron a la cárcel, los encerraron, los azotaron, ni les dieron de comer, se ensuciaron allí. Tal vez se frustraron, se enojaron, lloraron, pero dice Pablo, todos estuvieron lejos de mí, solo el Señor me fortaleció, porque Pablo aprendió a fortalecerse en el Señor, mis hermanos. En los momentos de soledad, Pablo se fortalecía en el Señor. No andaba quejándose por ahí, no iba con Pedro, es que me dejaron, Pedro, es que mira, ando allá y me dejaron solo. Dice Pablo, todos me dejaron, pero el Señor me fortaleció. Amén. Y allá en el cepo se pusieron a cantar. Empezaron a cantar. No sé cómo lo hicieron. De lo que sí estoy seguro es que no pudieron levantar las manos porque estaban encadenados. Les ataron las manos, les ataron los pies, pero la boca no se las taparon, hermanos. Y ellos comenzaron a cantar. ¿Qué cantaron? No sé. Pero algo cantaron, algo hicieron, algo en ese momento de soledad hicieron que el cielo se estremeció y la cárcel, hermanos. En el cielo se escuchó lo que en la cárcel se cantaba. Y fueron fortalecidos por el Señor. Amén. Dios los fortaleció, Dios fortaleció a Pablo. Dice en el momento cuando Pablo más se sintió solo, él expresa y dice, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció y me dio fuerzas. En el momento de soledad, hermanos, Dios está con nosotros. No busque a la comadre, no busque al compadre, vaya con Dios, amén, que Él está las 24 horas del día, los 365 días del año para ayudarnos, para fortalecernos y para estar con nosotros, porque Él dijo, estoy con ustedes todos los días, sábados y domingos. Con Dios no hay días off, ¿verdad? Con Dios no, Dios Él prometió estar con nosotros todos los días. Aún en los momentos más críticos de nuestra vida, Dios ha prometido estar con nosotros. Hágale así. Está conmigo. Él está con nosotros. Aunque usted no lo crea, Dios está con nosotros. Jesús
Diga conmigo, Jesús. En Lucas 22, capítulo 22 de Lucas, del 41 al 45, dice: y se apartó de ellos a una distancia como a un tiro de piedra, tal vez algunos 100 metros o menos. Y puesto de rodillas, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Humanamente, hermanos, humanamente hablando, me gustó un comentario que escuché de un predicador, de un gran predicador, que ya está en la presencia del Señor. Dijo: humanamente hablando, Jesús, puedo entender en esa oración que Él no quería ir a la cruz. Humanamente hablando. Dice la Biblia que oró y dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y tal vez humanamente hablando, en aquel momento de soledad, en ese momento Jesús experimentó la soledad y llora a Dios y entra en un momento de angustia, entra en un momento de soledad. Y dice la Biblia que cuando empezó a orar, su sudor eran como gruesas gotas de sangre. O sea, imagínese la soledad en la que él se sentía, la angustia que él tenía. Estaba cargando los pecados de nosotros, estaba cargando sus pecadotes y mis pecaditos, mis pecadotes y sus pecadotes, estaba cargándolos sobre él. Y él, hermanos, posiblemente ya no quería ir a la cruz, pero dice: Señor, que no sea como yo. Porque humanamente le iba a doler, hermanos. No crean que eran clavos, una tachuelita de la que a veces nos enterramos. Ay, no me piqué con una aguja. Nos duele cuando nos picamos con una aguja. A Jesús le enterraron clavos. Y a lo mejor anduvo por ahí en una tienda, en una ferretería, y miró clavos, y había clavos de todos tamaños, y estaba la sección de clavos de crucifixión, y miró chicos clavotes, y dijo: ay, Dios, ¿verdad? A lo mejor, oiga, ¿no habrá uno más chiquito para que no me duela tanto? O sea, no fue así, hermanos. Él sabía que iba a ser crucificado, que la muerte era la muerte de cruz, la más vergonzosa, que iba a sufrir azotes y que se iban a burlar de él y que iban a hacer lo que quisieron con él. Humanamente hablando, tal vez no quiso, no quería. Pastor Jorge, si te dijeran: Jorge, mañana que vayas ahí por el bulevar a tu trabajo, te vas a topar con cinco hombres y te van a dar una tamboriza, te van a dar hasta para que lleves. Pastor Jorge, irías a decir: ay, me van a pegar, me van a dar una que no me voy a acordar. Pues le rodeas, ¿verdad? Le sacas la vuelta, ni siquiera vas. Estoy enfermo, no voy. Porque somos humanos, hermanos. Pero en ese momento, él se fortaleció en el Señor. En ese momento más angustioso, él se fortaleció en el Señor. Y estando en agonía, fíjese lo que dice el versículo 44, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre. Yo no quiero ni imaginarme ese momento, hermanos. Yo no quiero imaginarme el momento en que estaba orando con esa agonía que él estaba sintiendo. Ella sentía la carga de nuestros pecados. Ella sentía la carga de la humanidad. Y al grado que su sudor eran como grandes y gruesas gotas de sangre que caían hasta la tierra. Pero me gusta el versículo 43 que dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. O sea, no fue Pedro, no fue Marcos, no fue Andrés, no fueron los que siempre estaban con él. Andrés,
Pedro y Juan, los más íntimos de él, no estuvieron allí para fortalecerlo. Es más, se quedaron dormidos. Al grado que Dios tiene que enviar un ángel del cielo para que lo fortalezca. El momento más crítico y más solo que uno se siente, hermano, Dios va a hacer algo, no sé qué va a hacer, pero nos va a fortalecer si nosotros acudimos a Él. Si nosotros nos acercamos a Él. Cuando sufrió la más grande agonía humana de la historia, cuando sintió la soledad más grande humanamente hablando, dicen que en ese momento fue el ser humano que más solo se sintió de la historia. No habrá otro que se sienta tan solo como se sintió el maestro en ese momento. Porque hoy tenemos la garantía de que Él está con nosotros. Amén. Y no estamos solos. Pero en ese momento Él se sintió solo. Cuando aquellos, los que le habían prometido la lealtad, Pedro le acababa de decir: Señor, contigo hasta la cruz. Señor, no me laves los pies, lávame la cabeza, lávame las manos, lávame todo. En ese momento lo abandonaron, lo dejaron solo. ¿Y qué decir de la cruz, hermanos? Lo dejaron solo. Es más, hasta lo negaron. Estaba solo. Pero vino un ángel del cielo para fortalecerle. Cuando tenía que enfrentarse a la situación más dura, que era la muerte de cruz, vino un ángel para fortalecerlo. Todos tenemos una historia que contar. ¿Cuántos amigos nos han abandonado? ¿Usted tiene un amigo que lo ha abandonado alguna vez? No sé si puedas poner una música así de fondo suavecita. Yo quiero orar por ustedes. Yo quiero orar este día. Quiero orar por ustedes y quiero orar con ustedes. Levante la mano el que alguna vez ha perdido un amigo y ya no lo volvió a ver jamás. Levante la mano el que se ha sentido en alguna ocasión de su vida, se ha sentido solo y abandonado. Levante su mano. Por alguna circunstancia de la vida se enojaron o simplemente un cambio de ciudad. Yo tuve un amigo en mi juventud y ese amigo, una vez me despedí de él. Le dije: mañana te veo. Me han pasado 27 años y no lo he vuelto a ver. Era mi mejor amigo. Jugábamos fútbol, jugábamos canicas. Todo lo que hacía un niño lo hacía con él. Nos íbamos de vagos a jugar las maquinitas. Todavía no existían los PlayStation, ni las Nintendo, ni nada de eso. Eran unas maquinitas que había y mi mamá me pegaba por cuando yo me iba y me iba con él. Pasaba 1991, le dije: mañana te miro, y ahora hasta la fecha no lo he visto jamás. Por alguna circunstancia nos hemos dado las espaldas. Por alguna circunstancia nos han dado una noticia y nos hemos sentido solos. El pastor me dio todo el tiempo. Quiero abrirles mi corazón en esta hora, hermanos. En el año 2015, mi mundo se detuvo. Dios me llamó al ministerio y yo serví al Señor desde mi juventud. Y por varios años yo estuve sirviendo como líder de jóvenes de las Asambleas de Dios en Acuña, Coahuila. Y como líder de jóvenes recorrí muchas iglesias, pero siempre andaba solo. Yo le digo a un amigo: solo una Biblia me acompañaba. Era mi amiga, era mi almohada, era mi confidente. Hasta que me encontré una amiga, una confidente de carne y hueso. 2005, que fue cuando conocí a mi esposa. Y luego entré en el ministerio de pastor. Y en el ministerio pastoral no todo ha sido color de rosa. Ha habido altas, ha habido bajas. Nos hemos sentido solos, nos hemos sentido abandonados.
sentimos que nadie nos quiere, nos hemos sentido que vamos cargando una carreta solos, y a veces pensamos, qué ingratitud. Pero cuando vamos a Dios, sentimos su mano poderosa que nos fortalece, que nos alienta y que nos ayuda. Pero el 2015, hermanos, 2015 estábamos en la ciudad de Piedras Negras. Tengo una hermana que es pastor también. Me tocó llevar a mi mamá al hospital a una revisión con un doctor que es especialista en cáncer. Mi mamá le resultó una bola en uno de sus pechos. Rápido nos lanzamos a que fuera atendida mi madre. Y cuando yo me quedo afuera del consultorio y entra mi mamá y mi hermana al consultorio ahí en la clínica 11 de la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, entra mi hermana y entra mi mamá. Toda la gente está platicando, todos están riendo, y yo estoy como con la vida en un hilo. Yo no quería escuchar una noticia. A los 10 minutos sale mi hermana, y esos 10 minutos fueron eternos, porque yo no quería escuchar una mala noticia. Y oré como nunca antes había orado. Era mi mamá, era mi madre, mi generala, como le decía yo. Sale mi hermana con ella, y con la pura mirada me hace así. Mi mamá la traíamos en una silla de ruedas porque no puede caminar mucho, y me hace así: es cáncer. Se detuvo mi mundo, hermanos. Mi hermana dice: voy a hacer unos papeles porque mi mamá la tienen que operar pronto. Vamos a hacerlo. Lo hacen, y yo me voy al baño de ese hospital y empiezo a llorar. Empiezo a llorar y empiezo a decirle: Señor, no. Y como muy así, ¿verdad? Yo predico, yo enseño, yo hago esto, yo hago lo otro, todo lo he hecho por ti. ¿Por qué me dan esta noticia? Luego le pedí perdón por haberle reclamado. Pero lo más rico y con lo que me quedo de esa experiencia es que en ese frío baño hediondo, horrible de ese hospital, yo sentí que alguien estaba conmigo. Yo sentí que la mano de Dios estaba aquí, como diciendo: hey, tranquilo, aquí estoy, no te voy a dejar. 2 años cargando con esa enfermedad. Nos hicimos tan amigos, esa enfermedad y yo. Esa enfermedad del cáncer y yo nos hicimos tan amigos que estaba todos los días en la casa, en la sala, la enfermedad esa. Y todos los días convivimos con ella. Son momentos de soledad, hermanos. Son momentos de angustia. Esperando cuál será el momento. Uno empieza a visualizar cosas que ni siquiera uno ha pensado. Empezamos a visualizar la muerte. Mis hermanas y yo hablábamos: hey, va a suceder esto, hay que comprar esto, hay que hacer aquello, hay que agotar todos los recursos para que mi mamá esté bien, pero nos sentíamos solos. Hasta que se llegó el día. Eran como las 2 de la mañana del año pasado, del mes de julio 29. Yo voy al hospital de la clínica 13 en Acuña. Eran como las 2 de la mañana. Una de mis hermanas me pide almuerzo porque mi mamá estaba tranquila, estaba dormida, y yo no quería ir porque tenía miedo. Era la soledad que uno sentía. Llego al hospital y me dice mi hermana: quédate con ella unos minutitos en lo que salgo y almuerzo. No tengo. Me siento ahí en su silla, le tomo de su mano, la miro y me dice: ¿qué andas haciendo, hijo? Vengo a verla, madre. Con una sonrisa: vengo a verla, madre. Con el corazón destrozado. Cuando llega mi hermana, le digo: ya me voy, mamá. Sus últimas palabras para mí fueron: sí, hijo, sigue adelante.
Fueron sus últimas palabras. A las 7 de la mañana me habla mi hermana: César, vas a venir porque mi mamá está muy malita. Brinco de la cama, brinca mi esposa conmigo, llegamos al hospital y mi mamá ya estaba gozando de la patria celestial. Cuando yo llegué a esa hora eran como las 7:20. Cuando mi hermana me habla, mi mamá ya había terminado. Se hace todo lo que se tiene que hacer. Los preparativos para los funerales, los servicios fúnebres, nuestros amigos, que por cierto era una fiesta el funeral de mi mamá. Había gente me habló: Pastor César, estamos con usted, le queremos, le esto y lo otro. Yo lloraba así, pero cuando yo me iba al baño, yo me daba cuenta que yo estaba solo. Tengo a mi esposa, tengo a mis hijos, pero yo me sentía solo. Es que esos momentos, nadie, absolutamente nadie, aunque digamos aquí estoy, que te abrazo y que esto y lo otro, nadie nos va a poder fortalecer como lo puede hacer el Señor en nuestras vidas en ese momento. Otro día nos vamos a los funerales de mi mamá. Soy el sexto hijo de 8. O sea, soy el más chico. Tengo 3 hermanos mayores que yo. Y se acostumbra de que el hermano mayor o el esposo o la esposa es el que cierra el féretro para que es el último adiós. Así se acostumbra. Y yo le digo a mi hermano: te toca, carnal. Dijo: no, yo no puedo. Volteo a ver a mi otro hermano no se quiso acercar. Volteo a ver al otro, el otro tampoco. Y me dice mi hermano: hazlo tú. Hazlo tú. Y ahí voy yo y cierro la caja. Bye, mami. Sepulto a mi mamá. Sepulto a mi mamá. Fui el último que la vio. Nos vamos. Nos bañamos. A las 5 de la tarde. Fue en la mañana. Estaba listo. Fortalecido para empezar la escuelita de verano del 2017. Las constructores. ¿Qué sucedió? Es que Dios envió su fortaleza. Es que Dios nunca me abandonó. Es que Dios nunca me dejó solo. Es que Dios siempre estuvo allí para ayudarme. Es que en el momento más doloroso de mi vida, Él estuvo allí para ayudarme. Cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos angustiados, cuando nos sentimos que no valemos nada, cuando el mundo se nos cierra, cuando el corazón se nos destroza a pedazos, hay un personaje precioso, glorioso, al que acabamos de adorar en esta mañana, en esta hora, aquí en este lugar, al que acabamos de adorar. Él nunca, jamás de los jamases nos ha dejado y nos ha abandonado. Yo quiero orar con ustedes, hermanos. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece si oramos? Póngase de pie. Póngase de pie. Venga a este lugar. Yo voy a invitar a mi esposa también. Vamos a orar. Si puedes poner algo de adoración, por favor. Véngase por acá. Este lugar no pica, no muerde. Todos tenemos una historia triste que contar. Todos. Nadie se ha escapado de un momento de angustia. Tal vez usted es un libro de cosas tristes. Tal vez no bastaría toda la vida para contar sus historias tristes. Pero sí bastaría un momento para fortalecernos en el Señor. Nosotros los pastores dicen que somos los más queridos en las iglesias, pero a veces también somos los más solos.
Pero quiero decirles que Dios no nos ha dejado. En ese momento de angustia, en ese momento de dolor, el Señor está aquí con usted. El Señor está aquí para fortalecernos. En los momentos más dolorosos, Él se hace presente en nosotros.